Bienvenidos a Ludisgardia. Hoy vamos a enseñaros cómo jugar a las ruinas de Arnak, juego del que ya os hemos enseñado el unboxing y que muchos de vosotros sabréis que ha sido uno de los más esperados de este año. Es un juego bastante complejo, así que voy a empezar con la preparación del tablero. Por supuesto voy a explicar el tablero del pájaro, ¿vale? Luego tendremos el tablero de la serpiente, que no voy a explicarlo en este vídeo, pues es un tablero un poco más complicado y si a alguien le interesa, pues más adelante subiremos el vídeo. Voy a empezar hablando del tablero de jugador, que es este que tenemos aquí. Cada jugador va a recibir un tablero como este, dos meeples de su color y una mano inicial. La mano inicial va a consistir en dos cartas de miedo y 4 cartas de su color, que 2 son de financiación y 2 de exploración. Luego ya explicaremos lo que hace. Este sería el tablero de jugador. Como veis, aquí tenemos una serie de símbolos y una serie de zonas que hasta que no explique las acciones no van a tener mucho sentido, ¿vale? Así que vamos a pasar a explicar la zona de los componentes, que está por aquí. Como veis, el tablero tiene su propia zona para los componentes. Aquí estaría el oro, aquí estarían las brújulas de exploración, aquí las tablillas antiguas, aquí las puntas de flecha, aquí las gemas preciosas. Y luego aquí pues tenemos los yacimientos menores, los monstruos y los yacimientos mayores. Y aquí abajo pues se ven los ayudantes del templo de investigación, que los explicaremos más adelante. Así como nuestras brújulas y nuestro libro. En la zona de yacimientos, ¿vale? Tenemos una serie de yacimientos que ya están explorados y como veis tenemos tapados algunas zonas de dobles porque no van a estar accesibles dependiendo del número de jugadores. Por ejemplo, si jugáis a 2 jugadores, todas estas zonas de 2 van a taparse. Van a taparse porque no va a poder haber 2 investigadores en la misma zona, ¿vale? Luego, en la zona de yacimientos sin encontrar, lo que vamos a hacer es poner un ídolo al azar en cada uno de los yacimientos menores que se pueden descubrir. Y luego en los yacimientos mayores vamos a poner 2 ídolos, uno boca arriba y otro boca abajo, en todos ellos. Ups, que me lo llevo. Vale, una vez hecho esto, vamos a pasar a la zona de objetos y artefactos. Y lo primero que vamos a hacer es siempre a la izquierda de la vara artefactos, que en este caso nos ha salido un tambor sagrado. Ahí lo enfocamos para que lo veáis. Y a la derecha de la vara siempre objetos. Entonces vamos a rellenar todo con objetos. Un caballo, un machete, un mapa tosco y un garfio de escalada, ¿vale? Luego aquí pues tendremos, aparte de eso, un poquito más para arriba, tendremos el mazo de miedos aquí en medio, que como todos son iguales no hay tutí ahí. Y aquí está el mazo de artefactos y la pila de descarte de los artefactos y el mazo de objetos y la pila de descarte de objetos. Vale, ya nos quedaría como preparación el templo de investigación, que sería este de aquí. En este templo, como os he dicho antes, tenemos una serie de ayudantes aquí abajo. Aquí nuestra lupa y nuestro libro. Es importante que la lupa se ponga encima del libro, luego os explico el porqué. Y luego aquí tendremos que poner más arriba, en cada cuadradito de estos que veáis, una loseta de estas de bonificación dependiendo del número de jugadores. Por ejemplo, en esta de aquí, nosotros la hemos dejado vacía porque pone que se usa solo con 4 jugadores y estamos haciendo una partida a 2 jugadores. Entonces, luego habrá otras como esta de aquí, la que pone 3 más, que solo se pondrá con 3 y 4 jugadores. Luego, cuando llegamos a la parte de arriba, aquí tendremos que poner en esta zona de aquí tantas losetas de bonificación boca abajo como jugadores haya. Y aquí arriba del todo, que ya es el templo perdido, tendremos que poner en cada montón de estos tantos como número de jugadores. Por lo tanto, aquí hay 2 de 2, 2 de 2, 2 de 2, 2 de 6, 2 de 6, 2 de 11. Si fuerais 4, pues tendréis que poner 4. Y hasta ahí lo que es la preparación del juego. Ahora vamos a concentrarnos en cómo jugar.
Bueno, ahora vamos a concentrarnos en cómo jugar a las ruinas perdidas de Arnak. Lo primero que tiene que hacer un jugador en su turno es robar 5 cartas de su mazo, ¿vale? Al principio el mazo será el que hemos visto, pero podremos ir añadiendo cartas al mazo, luego lo explicamos, ¿vale? Esta sería pues nuestro mazo para esta ronda, ¿vale? Es importante decir que el juego se juega en 5 rondas y que en cada ronda va a cambiar el jugador inicial, que es esta fichita de aquí, ¿vale? Vale. ¿Qué podemos hacer una vez ya hemos robado nuestra mano, ¿no? Pues vamos a verlos poco a poco. Lo primero que vamos a ver es la acción de excavar un yacimiento, ¿vale? Para excavar un yacimiento tendremos que usar, por supuesto, un yacimiento que ya esté descubierto, ¿no? Entonces, al principio del juego solo tenemos estos 5 de aquí abajo, que son así bastante simples. Y como os he dicho antes, pues si son de más o menos jugadores, pues estarán disponibles o no las casillas dobles. ¿Cómo excavamos un yacimiento, no? Bueno, pues para empezar tenemos que coger nuestro meeple y decidir dónde vamos a ir, ¿no? Por ejemplo, me quiero ir aquí. Vale, pues tengo que pagar este símbolo de aquí en movimiento. ¿Cómo lo pago? Pues con una de mis cartas. Como veis, la carta de miedo aquí arriba tiene el símbolo de la bota. Entonces, pues la usaríamos para movernos aquí y obtener pues el beneficio que sea, que en este caso serían 2 brújulas, y las pondríamos en nuestro tablero. Así sería para movernos a cualquier sitio, ¿no? Luego dejaríamos las cartas siempre delante de nuestra aquí, como si fuera nuestra pila de descarte. Y nada, es importante decir que si la carta tuviera algo más, por ejemplo, si hubiéramos usado para movernos esta carta, no podríamos hacer esta parte de abajo, ¿vale? Solo sería importante el simbolito. Entonces, ¿por qué usaría esta carta, por ejemplo? Pues porque hay una jerarquía de movimientos, ¿no? De vehículos. Y es que abajo del todo está la bota. Luego, más arriba de la bota está el barco y el coche, que pueden ser botas, porque están por encima de la jerarquía, pero no pueden cambiarse entre ellos. Y por último, encima de toda la jerarquía estarían los aviones, que lo tienen los artefactos, y hasta que no tengamos artefactos en el mazo, pues no podríamos usarlo. Pero el avión sirve como un comodín para todos los demás. Y ahora, bueno, después de explicar esto, vamos a pasar a la segunda acción, porque la de excavar un yacimiento es bastante sencillo. Ahora vamos a descubrir un yacimiento nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos? Pues nos vamos a la zona de yacimientos sin excavar, ¿vale? Y tendremos que pagar el coste que hay aquí para pasar de una zona a otra, que sería 3 brújulas en el caso de los yacimientos menores y 6 brújulas en el caso de los yacimientos mayores. Y luego aparte tendremos que pagar el coste de movimiento de donde nos queramos ir, ¿vale? Por ejemplo, si yo tuviera 3 brújulas, pues pagaría 3 brújulas. Y luego, pues si quisiera irme aquí, pues pagaría una carta de coche, ¿no? Y me iría, cogería mi meeple, me pondría ahí. Y ahora esto, que es un ídolo, nos lo llevaríamos a nuestro tablero. Y recibiríamos la bonificación que hay aquí. En este caso, desterrar una carta. Luego os voy a explicar, pero desterrar una carta es quitarla de vuestro mazo. ¿Para qué queremos hacer esto? Bueno, pues por ejemplo, los miedos te quitan un punto al final de la partida. Por lo tanto, querremos tarde o temprano deshacernos de ellos. En el caso de deshacernos de este miedo, no porque me ha dado la bonificación, pues los pondríamos en su propia pila. Y ahora el ídolo pues se quedaría así boca abajo en nuestro tablero y nos daría 3 puntos al final de la partida. Y aparte, como hemos hecho la excavación obviamente del yacimiento, pues tendremos que coger un yacimiento menor al azar y ponerlo en su zona. Nos llevaríamos el beneficio que nos da, en este caso una piedra preciosa, la pondríamos en nuestro tablero y sacaríamos un monstruo también al azar que iría encima del yacimiento.
Vale, ¿qué pasa con este monstruo ahora, verdad? Otra de las acciones que podemos hacer en nuestro turno es vencer a un monstruo de un yacimiento donde estemos. Para vencerlo tendríamos que gastar lo que pone aquí, ¿no? En este caso, pues un símbolo de bota, un oro y una punta de flecha. ¿Que lo gastamos y lo vencemos? Pues nos lo llevamos a nuestra zona. Y ahora, en cualquier momento de la partida, podremos usar el beneficio que nos va a dar el monstruo. En este caso, pues es un símbolo de coche. Pues si yo para mover, en vez de usar una carta, puedo usarlo. Le daría la vuelta, porque solo se puede usar una vez durante toda la partida. Y al final de la partida me daría 5 puntos. Es importante que los monstruos te van a dar 5 puntos, hayas usado o no hayas usado su bono, ¿vale? Así que no hay que preocuparse por eso, porque hay veces que es que no, simplemente no da tiempo, sobre todo cuando es al final de la partida casi. Es importante también que una vez que pasemos de ronda y mi Meeple ya no esté aquí, cualquier persona podría ponerse ya aquí, igual que los de aquí abajo, porque ya están excavados, ¿vale? Sería excavar un yacimiento y se llevaría pues el simbolito este. Otra cosa importante de excavar nuevos yacimientos es que si yo no mato a este monstruo cuando termine la ronda y yo tenga que coger al final de la ronda, todos recogemos nuestros Meeples, al irme de aquí y no haber matado al monstruo me llevaría una carta de miedo a mi mazo, ¿vale? Es importante porque tenemos que sopesar si nos sale a cuenta o no matarlo, ¿vale? Y acabar con él para que no nos dé más miedo. Por supuesto, los yacimientos mayores funcionan de igual manera. Lo único que tendremos que gastar 6 brújulas y 2 símbolos de transporte. Aparte, nos llevaremos 2 ídolos, pero solo uno de ellos tendrá bonificación. El otro simplemente nos dará 2 puntos, o sea, 3 puntos al final de la partida. Y punto. Eso sobre excavar yacimientos, descubrir yacimientos, etc. Ahora, ¿qué otras cosas podemos hacer en nuestro turno? Bueno, ya hemos explicado eso. Excavar yacimientos, descubrir yacimientos, matar monstruos. Vamos ahora a la zona de comprar objetos y artefactos. Una de nuestras acciones principales puede ser comprar un objeto o un artefacto, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? Bueno, los objetos se pagan con oro, los artefactos se pagan con brújulas. Y esa es la principal. Luego, los objetos, cuando tú los robes, ¿no? En plan, voy a gastarme 2 monedas y me voy a llevar pues a la paloma mensajera, ¿vale? Siempre tienen que ir al fondo de tu mazo. Es decir, si yo tengo aquí ya cartas y compro este objeto, siempre tiene que ir al fondo de mi mazo, ¿vale? Sin embargo, si compro un artefacto, el artefacto va directamente a mi zona de descarte y lo activo. Que en este caso sería, pues, descarto una carta y enderezo dos ayudantes, que luego os explico a qué se debe esto. También, luego, obviamente, cuando barajemos y demás, esto nos puede volver a salir y acabar en nuestra mano. Para volverla a usar, siempre tendremos que gastar una tablilla antigua, como pone aquí. Eso, por ejemplo, los objetos no los hace, pero normalmente los beneficios de los artefactos suelen ser mejores que los de los objetos. También depende del artefacto, por supuesto. Como veis, pues todos los objetos tienen también símbolos de transporte y demás que podemos usar en vez de su efecto, ¿no? Siempre tendremos que elegir si vamos a usarlo como transporte o el efecto que tiene, ¿vale? Eso es importante. Por supuesto, otra acción principal que podemos hacer es jugar una carta. Es decir, tanto esas cartas como las cartas que tenemos de inicio en la mano, por ejemplo. Bueno, imaginaos que me he comprado el caballo, ¿vale? Y me ha salido en la mano. Yo puedo elegir hacer la opción del caballo, que es robar una carta, un oro y una brújula, y la uso y robo lo que me dé, y ya está. Y esa ha sido mi acción principal, ¿vale? También, bueno, voy a terminar las acciones principales y luego ya os explico las acciones gratuitas. Lo que nos queda por explicar de acciones son las acciones del templo, que son acciones de investigación. En el templo tendremos 2 Meeples, que uno será una lupa y otro un libro, ¿vale? Es importante que la lupa esté encima del libro en la casilla inicial porque nosotros vamos a ir pagando un coste, que está aquí, para ir subiendo en el templo. Pero
la lupa siempre tiene que ir por delante del libro, no puede ser al revés. Entonces, por ejemplo, aquí que estamos en el inicio, tendríamos que decidir si avanzamos o pagando una gema o pagando una brújula y una punta de flecha, ¿no? Imaginaos que yo pues me he ido para acá. Y ahora tendríamos que mirar, pues me he ido para acá, pues vamos a mirar cuáles son las recompensas de este nivel. Si he subido la brújula, me da una moneda. Olvidaos de los puntos. Y si subo el libro, pues me daría un ayudante. Que los ayudantes son estos de aquí abajo. Y tienen pues diferentes bonos, ¿no? Por ejemplo, este puedes cambiar una moneda por una punta de flecha, o este una bota por una punta de flecha, o este te resta una moneda o una brújula cuando compres, ¿no? Y bueno, pues yo este me lo llevaría a mi tablero, luego ya os explico cómo funcionan en el tablero de jugador los asistentes. Y bueno, pues la partida seguiría, ¿no? Esto iría aquí, este iría aquí. Cuando subas y haya una tablilla de bonificación, pues te llevarás esta bonificación aparte de la que ponga aquí, ¿vale? Va a llegar un momento de aquí, ¿no? En el que, bueno, pues podemos llegar aquí arriba, ¿no? Vamos, me voy a poner arriba del todo. Es importante deciros que los libros solo pueden llegar hasta aquí, no pueden subir más. Sin embargo, la lupa puede subir un nivel más. Como veis, es un nivel que da bastantes puntos y que, bueno, pues tenemos que pagar esto para llegar. El primero que llegue se pondrá aquí, el segundo aquí, viceversa, y así todo el rato. Y, por supuesto, nos llevaremos la primera ficha que hay aquí. El primero se llevará la primera, el segundo la segunda, etc. Cuando ya estemos aquí, una de las acciones que podemos decidir hacer si queremos seguir investigando es pagar estos costos de aquí para llevarnos tablillas de puntos, ¿vale? Si quisiéramos llevar una de 2 puntos, solo tendríamos que pagar uno de los 3 costes que hay aquí, ¿no? Si queremos llevarnos esta tablilla de 6 puntos, tendríamos que pagar estos 2 costes combinados. Y si queremos llevarnos estos 2 costes combinados. Y si queremos llevarnos la de 11, tendremos que pagar todo lo que hay aquí abajo. Tiene sentido. Con cada más puntos, más difícil es conseguirlo. Y bueno, pues al final de la partida recibiremos los puntos de donde estén nuestras lupas y los puntos de donde esté nuestro libro, que en este caso, por ejemplo, pues el libro daría 10 puntos. Aquí, por ejemplo, que el amarillo tiene el libro aquí, le daría 0 puntos. Y así todo el tiempo, ¿no? Luego, si volvemos al tablero de jugador, ¿vale? Os voy a explicar ahora, esas son las acciones principales, ¿vale? Que solo podemos hacer una por turno. Pero luego tenemos una serie de acciones gratuitas que podemos hacer todas las que queramos. ¿Cuáles son las acciones gratuitas? Pues mira, por ejemplo, usar cualquier acción que tenga este rayito. Por ejemplo, usar esta carta para conseguir una moneda es una acción gratuita. Por ejemplo, si veis aquí en el tablero, todos estos huecos tienen un rayito de acción rápida y son para usar los ídolos que nos hemos llevado, ¿vale? Podemos o no usarlos, como queramos. Si lo usamos, lo colocamos en el primer hueco aquí que haya y decidiremos una de estas ventajas. Pues podemos cambiar una moneda por una gema o coger una punta de flecha, coger 2 tablillas o, vamos, básicamente todo esto. ¿Qué pasa? Si tapamos todos, pues bueno, nos llevaremos los puntos de los ídolos al final de la partida y ya está. Si no los tapamos, nos llevaremos también estos puntos que están aquí abajo. Entonces, bueno, pues tenemos que sopesar si nos merece la pena o no nos merece la pena. Ya os digo que en varias partidas que hemos tenido nosotros, yo creo que las hemos tapado siempre. Porque al final, si quieres hacer combos, es un recurso muy, muy interesante. Luego, ¿qué otra cosa podemos hacer como acción rápida? Girar nuestros asistentes. ¿Para qué los giramos? Pues para usar su beneficio. En este caso, como te quita una moneda o una brújula al comprar, pues lo girarías cuando quisieras comprar una carta con un descuento. Entonces aquí es donde entran, pues por ejemplo, esta carta, que lo que hace es que descartando una carta, te los vuelve a desgirar para que los puedas usar otra vez este turno, puesto que solo los podrás usar una vez por turno. Al final del turno se volverían a enderezar y ya está. Es verdad, es cierto también que cuando vayas avanzando en el templo, los asistentes pueden mejorar y ponerse en una cara dorada que te dará mejores beneficios. En este caso, pues te quitas 2 monedas o 2 brújulas, que está bastante bien. Como acciones rápidas,
pues creo que no hay mucho más. Diría que no, pero si me ocurre alguna en el camino, os lo digo. Cuando hayamos terminado la ronda, que cuando termina la ronda, cuando los 2 jugadores o los 3 jugadores, 4 jugadores que estéis, paséis, ¿vale? Ya no tengo nada más que hacer, no tengo cartas en la mano, ni tengo componentes a recursos para hacer acciones, ni nada por el estilo, pues todos pasamos y cambiamos de ronda. ¿Qué pasa cuando cambiamos de ronda? Lo primero, cambia el jugador inicial, le pasamos la ficha de jugador inicial a quien le toque. Y aquí arriba, en la zona de cartas, las cartas que están a los 2 lados de la vara se descartan a sus debidos montones y la vara avanza, ¿vale? A la ronda 2. Y ahora aquí habrá 2 artefactos y habrá un objeto menos. Al final, en la última ronda, habrá un solo objeto y 4 artefactos, al revés de como hemos empezado. Y así irán avanzando las rondas y el ganador pues será el jugador que tenga más puntos, ¿no? ¿Y qué se puntúa? Pues se puntúa vuestros ídolos, se puntúan vuestros monstruos, se puntúan vuestros puntos del templo de investigación, por supuesto, las tablillas que hayáis comprado en el templo perdido, los artefactos y los objetos tienen también una puntuación en la parte de abajo que se sumarán al final de la partida y por supuesto os restarán los puntos de las cartas de miedo que todavía tengáis en el mazo. Y básicamente pues el que sume más puntos después de todo eso pues será el mejor explorador de las ruinas y habrá vencido a sus rivales. Básicamente este es el juego de las ruinas perdidas de Arnak. Es verdad que puede parecer abrumador de tener muchísimas acciones, pero la verdad es que cuando se le coge el truco es muy interesante, es muy entretenido y la verdad es que a nosotros nos ha gustado bastante. Así que nada, yo espero haber explicado más o menos todo bien. Y si tenéis cualquier duda, pues decidnos en los comentarios que responderemos lo antes posible. Así que nada, muchas gracias por vernos de nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo.